Hay una razón justificada. Venga, pues vamos a hacer eso entonces. Vamos a pasar a hablar de esa estructura gigante que se ha observado en rayos X con Rosita, que esto tiene que ver con las burbujas de Fermi, que ya hemos hablado alguna vez, que las descubrió el telescopio Fermi, ¿no? El Fermi-LAT, el Large Area Telescope, del satélite Fermi. Unas estructuras con forma de burbuja. Cuando decimos estructuras nos referimos a que hay como unas cavidades en el gas alrededor de la galaxia con ciertas propiedades, no sé si están más ionizados en el borde de la burbuja, algo así, no sé exactamente los detalles, que se observaron con ese satélite Fermi. Y ahora con este nuevo instrumento, este Rosita, pues se han detectado otras, creo que más grandes, Francis, si no recuerdo mal, más grandes que las de Fermi y más esféricas, ¿no? Las de Fermi eran más, sí, no, ¿qué me está diciendo Ángel? Que se han observado doble. Que esta Sí, es la doble, primera vez que se hace. una al norte y otra al sur. Que por cierto me hace gracia porque el paper habla de por encima y por debajo del plano galáctico. O sea, después de tanto decirle a todo el mundo que en el espacio no hay arriba y abajo, pues aquí en un artículo científico, en un paper, te hablan de arriba y abajo del plano galáctico, ¿no? Pero bueno, cuando tienes dos, eso siempre hay un por arriba y por debajo, lo pongas como lo pongas. Ya, bueno, pero siempre estamos diciendo que no hay arriba y abajo en el espacio. O sea, claro, también cuando miras Júpiter tiene dos polos. Podría decir que uno es el de arriba y otro el de abajo y decimos, no hay arriba y abajo. Es que la mancha roja está abajo o arriba. Da igual, no hay arriba y abajo. Hay norte y sur. Bueno, pues con la galaxia al parecer sí. Hay arriba y abajo de la galaxia. En fin. Pero los de Fermi eran como más alargados, ¿no? Que es a lo que iba, y estos son más esféricos, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Los de Fermi, bueno, había una cierta simetría, ¿no? El que está, digamos, por arriba, ¿no? La parte norte de la galaxia, como queramos llamarle, era como un poquito más grande que el que estaba debajo, o aparentemente, ¿no? Y el tamaño típico, pues es una especie de elipse de unos 9 kiloparsecs de largo y unos 6 kiloparsecs de anchura, más o menos. Esos eran los de Fermi. Y estos que se han encontrado ahora son como mucho más grandes, porque son del orden de 14 kiloparsecs, tanto en altura como en anchura, ¿no? Entonces, 14 por 14 es mucho más grande que 9 por 6. Entonces, son como más esféricos y claro, no en rayos gamma, sino en rayos X. Lo que, claro, al ser más grandes, digamos que están más lejos de lo que es la fuente, se supone que las burbujas de Fermi ya hubo un artículo de hace un par de años, creo recordar, en que se vio como una especie como de dedos que salían del centro galáctico, entonces parecían como chorros y parecía que eran como el origen de estas grandes burbujas, con lo que parecía que quedaba claro que el origen era la actividad del agujero negro supermasivo que tenemos en nuestra galaxia, de Sagitario A estrella o A asterisco, y se cree que estas otras burbujas de rayos X también tienen el mismo origen, ¿no? En la actividad de Sagitario A estrella. Entonces, claro, como son mucho más grandes, significa que son más antiguas. Claro, yo entiendo que al final esto debe tener que ver con que el agujero negro se activa, empieza a tragar material, empieza a emitir, además de emitir luz, emite unos chorros perpendicularmente al disco de acreción. Y supongo que esos chorros es material que se mueve a velocidades relativistas, que choca con el medio que hay ahí, lo empuja y crea como un frente de choque, ¿no? Exactamente. Sí, y son esas burbujas que se van expandiendo hacia afuera. Exactamente. O sea, de hecho, en esta burbuja de rayos X, una de las cosas que se ha visto en el artículo de Nature es que se ve claramente el anillo del perfil de choque. O sea, no se ve, cuando ves las imágenes, lo dices, bueno, no lo sé. Pero bueno, los astrónomos que lo han visto, ellos lo ven como muy claro. Sobre todo en la parte del sur, la que está debajo del plano galáctico, tiene un trozo en que se ve como esa especie de anillo de borde, ¿no? Entonces es como si el borde de la burbuja se viera claramente y después el interior de la burbuja fuera como menos energético, ¿no? Fuera, como la energía estuviera más concentrada en ese frente de la onda de choque. Entonces, pero ya os digo, se ve en un trocito de la imagen, hay que tener imaginación para imaginárselo en todo el borde de toda la burbuja. Se ve mejor en la burbuja que está por debajo del plano galáctico, entre comillas, que en la otra, pero bueno, en el artículo lo comentan como si se viera súper claro. Oye, una cosa, no sé si han dado cuenta, pero el segundo autor de este artículo, que por cierto se publicó creo que en Nature, el segundo autor es Sunyaev, el famoso Sunyaev del que hemos hablado muchas veces, del efecto Sunyaev-Seldovich, por ejemplo. Pues es el segundo autor de este artículo. No me había fijado. Son investigadores sobre todo de Alemania y Rusia los que
los que trabajan con este instrumento, ¿no? Y firman este artículo. Sí, o sea que, Rosita es un telescopio que está instalado en un satélite, en un satélite espacial ruso. Entonces, ese satélite ruso, SPET-RG, SRG se suele llamar, pues es contiene dos instrumentos, dos telescopios, un telescopio de rayos X ruso y el telescopio de rayos X, entre comillas, alemán, porque es que es Rosita, ¿no? Que es un instrumento Es liderado Rosita, por... entonces. ¿Perdón? Rosita. Es Rosita. Sí, y no sé ¿Y cómo este se es el dirá en de las alemán. tarjetas o qué? Casi tarjeta. Yo veo aquí el árbitro no es equitativo, no usa la misma vara de medir. Esta queda Sí. para el bar. Bueno, yo esto de las tarjetas nunca lo entendí muy bien, pero bueno, es un instrumento esto de estos alemanes, entonces ellos son los que lideran este artículo y colabora ahora Rachid, creo que firma además, él firma como miembro de Alemania, o sea, del Max Planck Institute, o sea que Sulayev está ahora firma como miembro de la Real Academia de Ciencias, no, perdón, de la Academia Rusa de Ciencias de Moscú y del Max Planck Institute de Astrofísica en Garching. Correcto. Tiene ya 77 años, entonces es una persona que probablemente esté en ambas instituciones de manera simbólica, ¿no? Colaborando como investigador, pero con esto que pasa de gente muy, muy famosa que firma los artículos. Entonces, supongo que le habrá ayudado un poco a dar la materia gris del análisis teórico de estas señales, pero no habrá hecho trabajo directamente de datos. O sea, lo habrán puesto como segundo autor, fundamentalmente como autor estos principales, ¿no? De hecho, está como autor de correspondencia, ¿no? No puede ser que haya sido director de alguno de los grupos, ¿no? Sí, puede que sea el investigador principal de alguno de los grupos. Hombre, según la Wikipedia, sigue siendo el director del Max Planck de Garching. Vale, pues entonces por eso. Eso lo explica. Claro, estos puestos de director y tal, parece que uno no tiene obligación de jubilarse, ¿no? Que lo puedes seguir viendo, seguir haciendo prácticamente hasta que te echen o... Bueno, vamos a dejarlo así, hasta que te echen. Además de ver estas burbujas, este instrumento ha hecho también un cartografiado de todo el cielo, igual que hablábamos antes del ASCAP. Aquí seguramente saldrán muchas cosas también muy interesantes. Sí. Y lo sigue haciendo. Además, lo sorprendente es que la resolución que tiene los mapas de SRG Rosita es de 12 segundos de arco. No, es que lo estoy viendo ahora y es que es alucinante. No parecen los típicos mapas de rayos X que son así como parches y tal. Esto parece una imagen óptica. O sea, parece una foto. De Rosita se va a hablar mucho. Ya estamos hablando y se va a hablar mucho más porque está obteniendo unos resultados realmente espectaculares. Yo creo que estos son primeros resultados porque con este nivel de detalle se van a sacar un montón de cosas que no se habían visto, ¿no? Bueno, aquí, de hecho, aquí lo ponen que han identificado, pues no sé cuántas, 1 millón de fuentes puntuales de rayos X y 20.000 fuentes extendidas, que seguro que muchas de estas ni se conocían. Que va, ¿no? Va a estar muy bien, pero de verdad que quiero enfatizar en esta estructura de reloj de arena, que es la que aparece con los dos lóbulos, que sale del centro de la galaxia, que la verdad que se ve bastante bien ya en estas imágenes de Rosita, como bien ha descrito Francis, ¿no? Además más grandes que las que conocíamos antes. Lo que también quería enfatizar es que aunque hemos estado hablando y todo el mundo apuntamos sobre todo a que lo más razonable sea pensar que ha sido consecuencia de actividad en el núcleo de la galaxia, en el agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, una ingente cantidad de energía, 10 a la 56 ergios. Esto también equivale a unas 100.000 explosiones de supernova. En el mismo paper, y lo dicen incluso también en el abstract, que no se puede tampoco descartar que en verdad haya sido un fenómeno intenso de formación estelar que haya ocurrido en la antigüedad en la parte central de la Vía Láctea. Aunque, viendo lo que estamos viendo en otras galaxias, es más lógico pensar que haya sido una actividad que haya tenido el agujero negro supermasivo. Pero, como me dice, hay que seguir mirando, hay que seguir investigando, hay que recabar nuevos datos, analizarlos con más profundidad y llegar
Entonces, quizás en esos detalles, en la resolución de esos pequeños detalles que vemos, pues puedan dar nuevas pistas sobre si puede estar más relacionado con la formación estelar hipotética intensa, con muchas explosiones de supernovas, que 100.000 explosiones de supernovas son unas cuantas. Recordemos que en la Vía Láctea se da, ¿cuánto era? Una al siglo, una cosa así. Claro, y sobre todo que en principio, Ángel, uno de los problemas que tiene la hipótesis de las supernovas es que se supone que son de origen reciente estas burbujas, que no son de origen sí, claro, de años. No, estamos hablando de cosas en el pasado reciente de pocos millones de años y para allá, ¿no? Pocos millones de años, que claro, pues, que cómo habría sido el centro de la Vía Láctea si lo hubieran mirado pues hace 5 millones de años. Como quien dice, pues ha sido quizá algo distinto, ¿no? Pero claro, que hay que estos detalles, esos detalles que pues se pueden llegar a ver ahora en rayos X con la resolución de 12 segundos de arco de Rosita, quizás podrían, un cierto tipo de análisis, dar pie a discernir si se trata más de la propia actividad nuclear o por alguna distribución de las estructuras que se vean, pues que se pueda apuntar a que haya sido un fenómeno de formación estelar. O incluso, quién sabe, una combinación de las dos, porque una cosa haya motivado la otra de cierta forma, ¿no? Esto también se ha visto en otros objetos. Sí, puede haber cierta realimentación, ¿no? Si hay mucha actividad de formación estelar cerca del centro, es posible que caiga materia en el agujero negro supermasivo y eso genere un chorro que y viceversa puede que también. Sí, viceversa que también, por lo que sea, caiga material sin formación estelar, simplemente nube de gas al agujero negro supermasivo, se lanza toda una gran cantidad de energía hacia afuera, sobre todo formando estas burbujas por el plano perpendicular al disco, y de alguna manera esos choques también hacen que el material que se va encontrando en nubes de gas y de polvo pues puedan condensar y formen alrededor del núcleo de la galaxia formación estelar intensa, que ha sido retroalimentación del propio agujero negro supermasivo, la actividad que ha tenido. Estos fenómenos se dan, se dan continuamente en galaxias, y precisamente contabilizar bien los fenómenos de retroalimentación se está viendo que es crítico a la hora de entender la evolución de las galaxias. Y cada vez los modelos de formación de galaxias reproducen más o menos muy bien la estructura a gran escala, pero cuando te vas al detalle de cómo pasan las galaxias, depende de cómo metan los mecanismos de retroalimentación, pues va a tener más formación estelar, va a perder más gas, va a tener otros procesos y va a obtener galaxias en los modelos, en las simulaciones, en estas grandes simulaciones, que se parecen más o menos a las galaxias que observamos en el universo local o en el universo distante. A mí esto me sugiere una cosa que puede ser interesante, y es que tenemos esta idea de que los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos, pues durante la primera etapa de la vida de la galaxia son activos, y luego ya se calman y prácticamente durante el resto de la vida ya están inactivos, ¿no? Y sin embargo esto nos sugiere que hay episodios, ¿no? Que una vez ya que se han calmado, de vez en cuando pues cae algo de material y se reactivan. Claro, probablemente son episodios muy breves porque no es lo que vemos habitualmente cuando miramos la población de galaxias en el universo. Normalmente vemos que las jóvenes son las que tienen núcleos activos y las más evolucionadas no los tienen. A lo mejor lo que pasa es que estos episodios son muy breves y estadísticamente es muy difícil de pillarlos, pero con estos grandes cartografiados que cada vez vamos a tener más, pues igual podemos pillar alguna galaxia en medio de un episodio en su fase ¿no? más evolucionada, más adulta, ¿no? Bueno, hemos visto cosas así ya, incluso con imágenes del Hubble, estas sombras que salen. Por ejemplo, hay un artículo que yo no sé si os lo pasé o lo iba a comentar, y me parece que era una de las otras cosas que quería haber comentado por aquí. No, lo comentamos, lo comentaste la última vez que estuvimos, lo de las sombras en el núcleo de la galaxia. Eso lo comentaba, ¿no? De las sombras de las galaxias, que era consecuencia, bueno, que lo descubrió de forma un poco accidental Judy Smith, que es una astrónoma que realiza unas imágenes espectaculares normalmente procesando las imágenes del telescopio espacial, y se encontró esas sombras y lo empezó a compartir con Twitter. Otro ejemplo de cómo las redes sociales han terminado
de forma constructiva, llegando a un artículo científico que han visto que eran, pues por eso, por la actividad que había del núcleo de la galaxia y pues los distintos, como los rayos de luz que salen, pues igual que cuando estamos viendo el Sol poniéndose a través de las nubes y ve los distintos rayos que vienen de vino y todo eso. Pues esto sería algo parecido en cierta manera, ¿no? Se están empezando a ver. Pero hay que tener claro que cuando hablamos del núcleo activo de galaxias hay tres grandes categorías. La famosa que mucha gente conoce, que son los agujeros negros supermasivos inmensos en cierta distancia en tiempo cosmológico, que son los cuásares. Que eso, pues el agujero negro es tan activo y está emitiendo tan cantidad de energía que enmascara la galaxia que lo alberga, que además suelen ser poquito más pequeñas porque han evolucionado menos. Y luego tenemos otros dos tipos de galaxias con núcleo activo. Una, que son las famosas galaxias Seyfert, que son las que vemos, hay distintos tipos, pero son también de las que vemos que podrían ser, se las pasan en las galaxias tipo espirales normales y corrientes de vez en cuando. Es probable que la Vía Láctea haya pasado por un fenómeno, por una fase de Seyfert. Es probable que pase en el futuro otra vez. Y luego la tercera categoría serían las que llamamos como radiogalaxias, que lo que vemos son solamente la actividad en radio. Lo que vemos son esos lóbulos tan gigantescos y esas colas tan grandes que salen del centro de las galaxias por la actividad que ha tenido y que todavía quizás está generando de alguna manera, pero que cuando los miramos en óptico, cuando los miramos en imágenes normales, una imagen de un telescopio convencional, no vemos nada raro, no vemos que el centro esté emitiendo una gran cantidad de energía de alguna manera, ¿no? Sobre todo se emite pues en rayos X, por supuesto, porque se calienta mucho el material, en rayo gamma también, y en radio continuo. Por eso también, conectándolo con el tema anterior, es tan importante estudiar la emisión en radio continuo que viene de la galaxia. Bien. Bueno, pues nada. Quizás esto nos ha faltado comentar el tema de Rosita, ¿no? De que es un telescopio que se encuentra en el punto de Lagrange L2, entre Sol y Tierra, que está aprovechando la órbita terrestre para cada 6 meses hacer un mapa completo del cielo. Aprovecha estar ahí y que va a estar tomando mapas cada 6 meses durante unos 4 años. Si es la misión estipulada, probablemente se prolongue algo más. Entonces se habla de que los grandes mapas con la resolución que ha comentado antes Ángel se lograrán sobre el año 2026, ¿no? Tendremos unos mapas muy precisos de todo el cielo en rayos X. Y aquí también se hará lo mismo que se está haciendo en ASCAP y que se está haciendo en otras. En el momento en el que tú haces este tipo de técnicas, en que llamamos épocas, ¿no? Que observas pueden ser 10 días, como comentaba antes con el cartografiado rápido de continuo de ASCAP, como ahora con el Rosita en este cartografiado que digamos observa todo el cielo en medio año. Bueno, medio año, durante 6, 7, pues son unas cuantas épocas, son del orden de 15, 16 épocas quizás pueden llegar a sacar, y eso puede servir también para estudiar si encuentran variabilidad. Y no me extrañaría que apareciese alguna cosa que tiene una variabilidad, que hay algo que por lo que sea pues se pilló en ese momento en concreto, que eso es lo chulo, ¿no? De eso en este campo de la variabilidad temporal, es que de verdad que estamos introduciéndonos ahora. Sabíamos habíamos hecho lo de las supernovas, hemos encontrado ahora lo de las ráfagas rápidas de radio, los púlsares también es una cosa que varía de forma bastante evidente, pero para lo demás siempre hemos dicho los cielos son inmutables, las vidas humanas básicamente no pasa nada, salvo los movimientos de los planetas, ¿vale? Y el sistema solar también. Las estrellas variables. Y las estrellas variables y todo igual, pero este tipo de observaciones, pues de tipo de técnicas observacionales con este tipo de observar lo mismo una vez y otra vez y otra vez y otra vez durante mucho tiempo, nos está abriendo este abanico de posibilidades para estudiar cosas que posiblemente que nos vamos a encontrar que ni esperábamos. Es el time domain, ¿no? El futuro de la astrofísica. El time domain. Por eso comentabas antes eso, que Rosita pues nos va a dar mucho que hablar en los próximos años. Exactamente.